Aika Maragá, Aititú, Aguajae, Maikagere, de Masijaní, Neigá, Uruti, Alemalay. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Soy Zuleika, colaboradora de Asociación Atindamana, y tengo el placer de presentarles a Rubén Sosa Martín. Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Arucas que nos haya cedido el espacio, igual que a la Concejalía de la Cultura, y especialmente a Antonio Jiménez. Nuevamente gracias, y me gustaría presentarles un poquito a la persona que tenemos al lado, Rubén. Yo soy fanática y súper seguidora de él, espero que a todos también les guste la charla de hoy. Es doctor en Historia por la Universidad, docente de Educación Secundaria, asesor histórico en el cortometraje de Ansite, de Armando Ravelo, y en el documental Juego del Garrote Canario de Hussein Mohamed, que espero que si no lo han visto pues tengan el placer de verlo. Realiza cursos de lengua masija en la universidad y en Marruecos. Su compromiso social con la divulgación le ha llevado a crear la página Isurán, que también les invito a conocerla, si no la conocen, de cultura masij de Canarias, e imparte cursos de introducción a la lengua masij. Su ámbito de investigación es la sociolingüística histórica, y su tesis doctoral presentada en 2022 se denomina Sustitución lingüística en Canarias, castellanización de bereberes de Tenerife y Gran Canaria de los siglos XV al XVII, en el que investigó durante años cómo y por qué la lengua masij dejó de ser hablada en nuestro país, lo que nos trae a todos aquí hoy. Sin más dilación, espero que disfruten. Les dejo con Rubén. Muchísimas gracias, Zuleika. A ver, el sonido bien, ¿no? Vale, muchísimas gracias a ustedes también hoy para perder un viernes por la tarde, que muchos de ustedes pues no están trabajando, para venir aquí a compartir y a interesarse por estos temas, ¿no? Y muchísimas gracias sobre todo a la Asociación Atindamana, porque siempre han estado ahí muy dispuestos a divulgar, a organizar charlas, no solamente conmigo, sino también con todo lo que tiene que ver con nuestra historia antigua, nuestro patrimonio, y eso en los tiempos que corren pues es muy importante. Pues sin más dilación, porque tenemos un tiempo limitado, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy. Ya esto es lo que vamos a ver hoy, el resumen de mi tesis doctoral, que bueno, que tiene 7 años de investigación, y que bueno, empecé con una misión que no pude cumplir, que era hacer una investigación mucho más integral de todo el archipiélago, pero me tuve que limitar, aunque tengo una visión general del archipiélago, a la hora de profundizar me tuve que limitar a las islas que más información tenemos, que es Gran Canaria y Tenerife. Vale. Lo primero que me gustaría subrayar es la importancia que tiene la lengua en la cultura, en todas las culturas, ¿no? Y por supuesto a nivel social. Normalmente tenemos una visión de las lenguas muy utilitarista, es decir, la lengua es eso que nos permite comunicarnos sin más, pero la lengua es mucho más. ¿Por qué? Porque la lengua es un hecho social, es un elemento que no solamente nos permite comunicarnos de forma literal, sino que además también son un instrumento para vehicular una cultura, también para cohesionar una sociedad, y además también conforma un valor étnico y un valor identitario de una población, ¿no? Evidentemente la lengua atraviesa todos los elementos de nuestra identidad y también nuestra vida social. De hecho, hoy sigue siendo uno de los elementos que a veces tiene mala prensa. También es verdad que depende de qué lengua, ¿no? Mala prensa, ¿no? Porque a veces se le achaca la culpabilidad de ciertos conflictos humanos, cuando a veces quizás no, la culpa no la tiene la lengua, la pobre, ¿no? Ninguna realmente, sino son los propios seres humanos, o mejor dicho, las sociedades, que son los que realmente pueden tener
alguna culpa. La lengua al final es un código de comunicación que es fruto de nuestra riqueza cultural como humanidad y todas tienen igual valor, sea cual sea. No se puede decir ni que una lengua es, vamos a decir, como he oído por ahí, ¿no?, una lengua opresora, imperialista, ni lo contrario, ¿no?, una lengua bárbara, ¿no?, como tanto se ha dicho. Todas las lenguas tienen ese valor. Entonces, dejando claro la importancia que tiene una lengua, también esto nos puede llevar a la idea de el valor que tuvo la lengua en la cultura de los indígenas canarios. Es decir, normalmente hablamos de elementos culturales muy diversos, formas de vida, hábitat, qué sé yo, creencias religiosas, súper importantes, pero la lengua atravesaba todo eso. La primera cuestión que se nos presenta es primero qué tipo de lengua se habló en Canarias antes de la actualidad, en el que el español se convirtió en la lengua del pueblo canario, qué lengua se hablaba, y si eran varias lenguas, era una sola lengua, ¿vale? Esto fue una de las grandes preguntas que ya se hacían incluso desde el propio siglo XVI. Los cronistas ya se preguntaban esto, ¿no? Y dentro de lo que cabe, ya ellos mismos respondieron a preguntas que posteriormente la ciencia corroboraría durante el siglo XX. Con respecto a si, por ejemplo, es una lengua o son varias lenguas, podríamos explicarlo, pero yo tengo, por ejemplo, aquí un fragmento del padre de la historiografía canaria, José Viera Clavijo, que ya en el siglo XVIII hacía una reflexión que todavía hoy puede ser válida. Él se preguntaba: ¿quién se admirará de que nuestros primitivos isleños, habiendo vivido sin comunicación ni comercio durante una larguísima serie de años, corrompiesen su lenguaje hasta darle una diferencia sensible? Pero a pesar del tiempo, a pesar de la falta de comunicación y a pesar de nuestro mismo cronista, yo reconozco sobrada afinidad entre los idiomas que hablaban los canarios y se me figuran dialectos de una lengua matriz, aun sin academias instituidas para fijarla. El aire de los términos y el genio de las voces es semejante. La mayor parte de sus dicciones empezaban por T, o con Che, o con Gua, según se puede observar fácilmente en los nombres de muchas poblaciones y campos que conservan los que pusieron los naturales. Es decir, en aquella época, Viera Clavijo no era lingüista y ya él era capaz de apreciar esos paralelismos que se observaban a simple vista, escuchando las voces que, por ejemplo, podíamos encontrar en la toponimia en todo el archipiélago. Sí, sin conocer la lengua y sin ser lingüista ya se puede valorar esas similitudes, y es cierto que efectivamente la ciencia ha corroborado de que si bien podía haber diversidad lingüística en el archipiélago, como podemos ver aquí, también se puede señalar que estamos hablando al menos del mismo grupo lingüístico, ¿vale? Otro motivo que nos señala que estamos hablando de un mismo grupo lingüístico es que se llegaron a utilizar traductores indígenas de una isla a otra. Es una cuestión que ya está más o menos investigada, sobre todo el trabajo de Marcos Sarmiento, que puso sobre la mesa esta cuestión que era poco conocida, ¿no? La participación de los indígenas como intérpretes en el proceso de contacto, conquista y colonización del archipiélago por parte de los europeos. Tenemos que pensar que en aquel momento los conquistadores no conocían un idioma tan diferente y se debieron valer de personas, tanto aquí como en América, ¿verdad?, para comunicarse con la población nativa. Históricamente hemos considerado que cada isla pues tenía su propia variedad de lingüística y bueno, tradicionalmente se la ha conocido con estas denominaciones, igual que las poblaciones indígenas de cada isla, ¿no? Lanzarote y en Fuerteventura conocida como los Majos, en nuestra isla como Canario, Tenerife como Guanche, La Gomera como Gomero, en La Palma como Palmés,
y en el hierro como Imbachi. Llama la atención, por ejemplo, Palmés, en La Palma, ¿no? Porque curiosamente en las fuentes escritas más antiguas no nos aparece el nombre que se daba a la población a sí mismo en el caso de La Palma, ¿no? Posteriormente, bueno, conocemos el nombre de la isla, que era Benajuares, y inferimos que el nombre que se debieron dar a sí mismo era Ajuara o algo así, ¿vale? Bueno, ya tenemos claro que hablaban un grupo lingüístico muy similar, que podía haber incluso intercomprensión, más o menos, entre islas, porque es verdad que la fuente también señala que podía haber dificultades para entenderse entre una isla y otro, pero al mismo tiempo dejan claro que eran los indígenas de una isla los que se utilizaron para hacer de traductores. De hecho, tenemos un caso poco conocido, pero que tiene una figura muy relevante, que es el caso de Fernando Buenarteme, que llegó a ser incluso traductor en la isla de Tenerife, por ejemplo, con el Mensei de Anaga y el Mensei de Taoro, el hijo de Bencomo, de Ventor. Fue Fernando Buenarteme el que hizo de traductor, es decir, tan diferente no podían ser lo que hablaban. Después la otra gran cuestión es qué lengua era la que se hablaba aquí. Era una lengua exclusiva del archipiélago, tenía que ver con otro lugar del mundo. Bueno, esto es una cuestión que ya es conocida. Se trata de una lengua norteafricana, que es la lengua autóctona, que es la lengua Mazier o la lengua bereber. Y también es curioso como ya los propios cronistas señalaban en esta dirección, a pesar de que durante siglos, sobre todo durante el siglo XIX, principios del XX, se intentó buscar vinculaciones, ¿no?, con otros idiomas del mundo, pero al final la única lengua actual que ofrecía paralelismo o era una herramienta útil para hacer investigación lingüística, para estudiar las etimologías de los términos isleños, era la lengua masí, ¿no? También hay otra cuestión, ¿no?, que nos planteamos, era si se trata de la lengua masí es una o son varias lenguas. Esa es otra cuestión que incluso es un debate abierto, es decir, no hay una respuesta cerrada, pero ahora lo comentaremos. Pero antes de entrar en esto, yo tengo aquí también una referencia que también es curiosamente poco conocida, con lo interesante que es el testimonio de Fructuoso, que fue un portugués que no sabemos muy bien si estuvo en Canarias o estuvo en alguna isla. Él era de Azores, pero sí escribió una obra sobre las islas de la Macaronesia, y sobre Canarias pues también escribió bastante, sobre todo de la isla de La Palma, y él recoge un testimonio de una conversación entre un portugués que vivía en Tenerife, que era amigo de él, con un canario, un indígena de Gran Canaria que vivía en Tenerife, que se llamaba Antón Delgado, y tenían bastante amistad, ¿no? Y entonces en esta conversación, lo ideal sería leerla, pero no quiero tampoco alargarme mucho, entonces les voy a decir un poco literal la conversación. Dice: el portugués se extrañaba de que los canarios, los naturales, no tuviesen memoria. Estamos hablando de que esta conversación tuvo lugar en el siglo XVI, es decir, antes de que pasara un siglo después de la conquista. Y entonces el portugués le dijo: me extraña que no tuviesen memoria los naturales, de dónde procedían, y preguntándole si tenía de esto alguna noticia, respondió Antón Delgado, que era el indígena de Gran Canaria, sonriéndose, que de dónde podían proceder sino de esta berbería que está allí tan cerca, refiriéndose al norte de África. Y le replicó a Andrés Martins, que era el portugués, que no podía ser así, porque si fuesen de allí tendrían la ley y la secta de los moros y la misma lengua. Aquí se refiere a la religión musulmana. A lo que respondió Antón Delgado, canario: parece que en el tiempo de cuando los habitantes de Canarias, de la tierra de África, vinieron a parar aquí, todavía no había la secta de Mahoma, y que ahora siguen los moros, porque yo, refiriéndose a él, ¿no?, entiendo 3 lenguas: la de Canarias, la de Gran Canaria, la de Tenerife y la de La Gomera, y todas se parecen mucho a la lengua de los moros,
Y aún decía Antón Delgado, que bien podía esto ser así, pues los canarios tienen todas las maneras de los moros. En sus costumbres, así sus molinillos de mano y usan gofio como moros. Y parece que, aunque cambiaron el lenguaje que traían, no cambiaron algunas costumbres de su tierra, que habían visto con sus ojos y practicado entre ellos ayer. Y aunque los canarios tengan variedad en sus lenguajes, casi todos tiran a lo de los moros. Es decir, este testimonio, que es del siglo XVI, es increíble porque te está diciendo primero que muchas décadas después de la conquista había muchos indígenas en la sociedad que hablaban todavía su lengua y que además podían entender la lengua de otras islas, que era el caso de Antón Delgado. Y es cierto que incluso muchos indígenas participaron en las expediciones que se hacían a la vecina costa norteafricana, donde incluso se conoce el caso de un indígena que llegó a ser incluso traductor en berbería, que está recogido en el trabajo de Marcos Sarmiento. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo está distribuida actualmente las variedades de la lengua masí en el norte de África. Vale, tenemos, pues, bueno, hice una contabilicé 30 variedades dialectales, pues algunos autores también las consideran lenguas, que se distribuyen por todo el norte de África. Realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar, porque nos suele preguntar muchas veces, ¿no?, si la masí es una lengua o son varias lenguas, que es una cosa que además también abordo en la tesis doctoral porque yo mismo tampoco tenía claro. Preguntando a la gente que hablaba la lengua, tampoco ellos se aclararon. Entonces al final uno se da cuenta, cuando investigan muchos casos similares o de otras lenguas del mundo, que nosotros tenemos una visión, porque nosotros somos hispanohablantes al final, los canarios, ¿no?, y tenemos una visión de la lengua de que si hay intercomprensión, es decir, si yo me entiendo con la otra persona, hablamos la misma lengua. Si no, no. ¿Vale? Ese es el criterio más extendido a nivel social. Pero la realidad no es tan sencilla. La realidad es que la intercomprensión es relativa y que, si bien el español es una lengua donde la intercomprensión es más o menos alta, porque es una lengua que vivió un proceso de estandarización temprano, es decir, lleva muchos siglos estandarizada. Hay un acuerdo tácito entre todos los hispanohablantes a nivel culto donde nos podemos entender. También es cierto que no todos los idiomas son iguales en ese sentido. Me explico. Hay idiomas que, a diferencia del español, tienen problemas de intercomprensión entre ellos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el árabe es una lengua que, por ejemplo, el árabe marroquí, el que habla de árabe marroquí no se puede entender con uno que habla un árabe de Oriente Próximo. Tiene que utilizar una variedad estándar. En el alemán también hay problemas de intercomprensión, en el italiano, ¿vale? O sea, es un fenómeno que existe en muchas lenguas. Sin embargo, a la inversa, hay idiomas que son diferentes, pero hay intercomprensión mutua. Incluso, sin ir más lejos, les invito a que escuchen, por ejemplo, la televisión en gallego y verán que entenderán casi todo. Es decir, la intercomprensión es una cuestión relativa. Hay idiomas como los idiomas nórdicos donde hay intercomprensión, sin embargo, se consideran idiomas distintos. O el catalán y el valenciano. Hay valencianos que no quieren oír que hablan catalán, a pesar de que se entienden con los catalanoparlantes. ¿Vale? Entonces, el futuro dirá si al final los amansíes deciden separarse en lenguas diferentes o crear un idioma común. Bueno, vamos a lo que nos interesa como canarios, que es cómo perdimos la lengua en Canarias, ¿no? Las últimas conferencias que he impartido he decidido poner este título con cierto ánimo provocador, lo reconozco, es decir, porque ya han surgido algunos haters que han señalado que eso es incorrecto, porque nosotros no podemos decir que perdimos una lengua, porque nosotros, como no somos guanches, no somos indígenas, no podemos decir eso, y que tenemos que decir cómo se perdió la lengua indígena, ¿no? Bueno, por supuesto, tienen bastante razón, pero decidí ponerlo así por dos motivos. Primero, porque efectivamente busco llamar un poco la atención
crear un poco de polémica. Si sirve para debatir sobre estas cuestiones está bien. Y en segundo lugar, porque en la sociedad canaria hay un sector de la población que tenemos una fuerte sensibilidad con respecto a los antiguos canarios, y algunos pues nos sentimos muy vinculados, y hay canarios que son descendientes de los indígenas canarios y bueno, pues asumen estas cuestiones en primera persona. Que objetivamente no sería correcto porque los canarios somos una sociedad hoy por hoy diferente. Bueno, eso entra dentro ya de los sentimientos identitarios de cada quien, y yo opto por respetarlo, ¿no? Así que, haciendo esta puntualización, vamos a entrar al tema, ¿no? Se extinguieron los guanches y por eso se dejó de hablar. Se prohibió. Es complicado, como las relaciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Amasic se siguió hablando después de la conquista porque la población siguió existiendo después de la conquista. Efectivamente, la conquista militar, hubo gente que murió, efectivamente, en los enfrentamientos, también en enfermedades y demás, pero la población nativa siguió aquí y formó parte de la nueva sociedad. De hecho, la lengua tenemos documentado pues referencias a que la lengua se siguió hablando muchas décadas después, y no fue un proceso de la noche a la mañana, como casi nunca, sino que fue una cuestión pues generacional. Es decir, si tú hablas una lengua materna, ya difícilmente, por mucho que aprendas otra, la vas a perder. ¿Vale? Es un proceso que lleva su tiempo. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI, después de la conquista, nos encontramos en una sociedad multilingüe. No solamente se hablaba castellano y amasic, también se hablaba portugués, e incluso pues francés y alguna lengua más. Y con el tiempo no solamente fue cayendo en desuso la lengua indígena de aquí, sino que también la población que hablaba portugués aquí también fue poco a poco perdiendo su lengua y adoptando el castellano, que al final era la lengua dominante. En el caso de Gran Canaria, tenemos que hablar de un concepto como es el bilingüismo transicional. Como ustedes saben, el bilingüismo es cuando una persona, bueno, pues domina dos lenguas, más o menos, ¿no? Pero cuando hablamos de bilingüismo transicional, hablamos en una situación en la que una sociedad hay dos lenguas que son habladas por la población, pero que está en transición, donde finalmente una se impondrá sobre otra y donde otra se perderá. Es decir, una sustituirá a la otra. Y eso fue lo que ocurrió en Canarias. Durante el siglo XV y XVI, en Canarias se hablaron varias lenguas, pero vamos a decir que los descendientes de indígenas o los propios indígenas en un principio hablaron dos lenguas, hablaron la suya familiar, la suya materna, y aprendieron la lengua dominante. Sus hijos también eran bilingües y probablemente ya tercera y cuarta generación el castellano acabó sustituyendo a la lengua nativa, ¿no? Tenemos el caso de Gran Canaria, por ejemplo, donde en este mapa antiguo del siglo XVII, creo que es de Pedro Agustín del Castillo, si no me equivoco, señalo topónimos, que la mayoría de ellos todavía siguen en uso hoy, topónimos amasic que se mantuvieron, es decir, nombres de lugar. Hay que señalar que el ámbito lingüístico donde se conservaron más palabras de la antigua lengua eran los nombres de lugar, aparte de otro léxico que existe, pero donde más es la toponimia. De hecho, podemos hablar de que tenemos una toponimia bilingüe o trilingüe, según se mire, porque también hay términos portugueses. Es importante entender que si hoy tenemos un léxico en el dialecto canario, en el español que hablamos hoy en Canarias, que viene de la lengua amasic que se hablaba o de las modalidades de amasic que se hablaban en Canarias, no es porque la gente dijo, ay, vamos a conservar esta palabra. No, eso es fruto o sea, es el testigo de que en Canarias durante mucho tiempo el castellano coexistió con la lengua indígena, con la lengua amasic. Fruto de esa convivencia o coexistencia, quizá mejor decir, aunque la lengua al final acaba siendo sustituida y acaba cayendo en desuso, muere,
La lengua que se acaba imponiendo por coexistencia al final acaba adoptando un léxico, ¿no?, que se llama sustrato en lingüística, que es fruto de esa coexistencia. Es decir, si esas dos lenguas no hubieran coexistido juntas durante un tiempo, aquí no tendríamos ese léxico, ¿vale? Porque si una lengua sustituye inmediatamente a la otra, ¿qué sentido tiene tener palabras nuevas? Palabras de la lengua que se hablaba aquí antes, ninguna. Es decir, la población que hablaba la lengua convivió o coexistió con esos castellanos hablantes, aprendieron castellano y de esa coexistencia se quedaron esas lenguas que al final, esas palabras que al final adoptó el conjunto de la población. De hecho, si nos fijamos, no es casualidad que, por ejemplo, el oficio, donde sabemos que era prácticamente un monopolio de los indígenas canarios, que era la ganadería, sobre todo la ganadería menor, es el oficio donde más términos amazigh encontramos. No es casualidad. Tampoco que sea en la toponimia y en otros ámbitos como por ejemplo la flora e incluso la fauna, todo lo que tenga que ver con el territorio, sobre todo aquellas plantas que por ejemplo a priori en castellano no habían palabras para denominarlas, pues tenían más papeletas para quedarse con el nombre anterior, ¿no? Como tenemos por ejemplo el tajinaste, el tagazaste, pues la tedera, muchas floras que en un principio a lo mejor en Canarias tenemos muchos endemismos, ¿no? No teníamos una palabra en castellano, pues bueno, que se quedaba al final con la palabra que le llamaba la población de aquí, ¿no? Vale, aquí bueno, la tesis aborda un poco el tema de las fases, porque la situación lingüística, como les dije antes, era una cuestión generacional. Hay dos grandes fases, la primera se da durante el siglo XV, las primeras islas que son conquistadas, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, y finalmente la fase 2 se da en las últimas islas conquistadas durante el siglo XVI, y tenemos, nuestra hipótesis es que la lengua siguió existiendo hasta las primeras décadas del siglo XVII en Canarias, sobre todo en la isla donde creemos que la lengua duró más tiempo, fue la isla de Tenerife, aunque a mí personalmente también me sorprendió mucho que en Gran Canaria, a finales del siglo XVI, si no me equivoco, en 1580, fue la publicación de la obra de Cairasco de Figueroa, nuestro padre de las letras canarias, ¿no? que en esta obra de teatro incluyó un diálogo en amazigh, de Dorama, que evidentemente al ser un autor gran canario de la ciudad de Las Palmas, es una prueba probable de que todavía la lengua habían personas que la conocían, lo que permitió que se pudiera elaborar esta obra. Tenemos aquí probablemente el último testimonio que tenemos más claro de la lengua hablada, que lo tenemos de un inglés que visitó Tenerife a finales del siglo XVI, principios del XVII, que una referencia habla de que los guanches viejos que vivían junto a Candelaria, fíjense que estamos hablando de 100 años después de la conquista, todavía no hablo de los guanches viejos, hablaban la lengua y que era muy parecida a la de los moros de Berbería. Bueno, aquí tengo una lista de causas que es fruto también de la investigación, lo resumí en 10 causas, lo redondeé un poco para que se entienda mejor por qué la lengua se perdió. No hubo una causa concreta. Alguien podrá decir, hombre, Rubén, pero es que la conquista, sí, vale, todos sabemos que viene de la conquista y la colonización, pero ¿cuáles fueron los motivos exactos? Porque también ha habido conquistas y colonizaciones en otros lugares del mundo y las lenguas han pervivido. Entonces, había que entrar a ver qué causas concretas, qué podíamos encontrar en la fuente. Eso que al principio nos decían, me llegaron a decir algunos historiadores, que no diré su nombre, que esto era imposible de hacer porque no había información. No es fácil, es verdad, pero sí se puede hacer si se aborda el ámbito de la sociolingüística histórica y se conoce otros procesos a nivel mundial donde se repiten patrones, ¿no? De hecho, nosotros nos basamos en el principio de la uniformidad lingüística, que es un planteamiento teórico de la lingüística que dice que básicamente en la sociolingüística hay algunos elementos comunes que se repiten siempre en todos los procesos de sustitución lingüística. Y efectivamente se repiten en Canarias y muchos de ellos los podemos constatar, es verdad que no con todas las fuentes que nosotros quisiéramos, pero coinciden con las pocas fuentes que tenemos
sobre todo Fuentes de Gran Canaria y Tenerife, que por cierto, hay diferencias entre las dos islas en este sentido. Bueno, aquí están las 10, conquista y desplome demográfico, evidentemente hay menos hablantes que antes de la conquista, el fenómeno de la esclavitud, que hace que una parte de la población es secuestrada, es esclavizada, es llevada nuevamente a España o a otros países de Europa, y nuevamente en España se castellanizan, igual que algunos se portuguesan en Madeira y vuelven. Tenemos también el caso de el papel que juega la cristianización, es decir, el papel simbólico del bautismo, ¿verdad? Dándote un nombre cristiano es el primer paso. La gente primero se convirtió al catolicismo y luego perdió su lengua. De hecho, tenemos el caso de algunas personas que testaban, hacían su testamento, décadas después de la conquista, no hablaban castellano, le tienen que traducir sus hijos, ¿vale? Pero eso sí, eran muy católicas, apostólicas y creyentes en todo y así lo especifica en el testamento, pero no sabía hablar castellano. Y muchos se preguntarán, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser católico, supercatólico, apostólico y romano si no sabe hablar ni siquiera castellano? ¿Cómo sabe ella, en este caso esta señora que testaba, cómo sabría ella la religión católica? Pues muy sencillo, probablemente los primeros misioneros predicaban en la lengua nativa, es decir, los primeros indígenas, las nociones que aprendieron del catolicismo fue en su propia lengua. Eso vamos, 100% seguro. Tenemos también la presión institucional y social, es decir, ya cuando tu lengua no sirve para hacer un procedimiento burocrático de cualquier tipo, pues ya pierde utilidad. Hay una presión social, es decir, tus vecinos que no hablan tu lengua, pues ya no te miran tan bien, ¿no? Si en el pleno siglo XXI pasa, imagínense en el siglo XVI. La economía colonial, economía dependiente, el prestigio del castellano. Esto es súper importante. El castellano no era una lengua cualquiera. En la época que estamos hablando, del Renacimiento, la concepción que había en Europa de las lenguas era la siguiente. Para los europeos había 3 tipos de lenguas. Estaban las nobilísimas, que eran las más cercanas a la lengua original, que eran el hebreo, el latín, el griego y el arameo. Eso eran como las lenguas escritas, lo máximo. Después estaban las lenguas, vamos a decir, cultas, que eran muy pocas, básicamente el castellano y alguna más, que fueron las primeras en crearse gramáticas, ¿vale? Ya se escribían. Y después estaban el resto de lenguas, que eran las bárbaras, que eso era lo peor. Evidentemente, la lengua que se hablaba aquí, la concepción que tenía el europeo, pues que era una lengua bárbara, que eso lo mejor que podía hacer era desaparecer, porque no servía para nada nuevo. Aparte, era una lengua que no era una lengua cristiana, que eso también es importante. Es una lengua que tenía un estigma como lengua pagana, como lengua no cristiana. Entonces, si tú querías ser un buen cristiano, ¿no has oído eso de háblame cristiano? Pues en el siglo XV y XVI tenía que pasar. De hecho, tuve una anécdota en una conferencia que di recientemente en la aldea, donde un señor me preguntaba que bueno, que todo esto era muy interesante, pero qué interés podía tener esto, porque qué literatura tenía el Amasí, qué cultura escrita tenía, dónde está escrito eso, y que al fin y al cabo el castellano es maravilloso porque está muy escrito y es muy literario y una lengua internacional, etc. O sea, las cuestiones de poder, imperialismo, eso al señor le da igual, ¿no? Fue muy interesante porque en un principio me quedé pensando, ¿le respondo? No le respondo. Al final sí le respondí y le dije, mire, muy interesante su aportación, porque usted ilustra, primero, en primer lugar, cuál era el pensamiento que había en el siglo XVI, usted lo reflejaba ahí claramente, y también demuestra que en el siglo XXI todavía sigue muy vivo ese pensamiento, ¿no? Que hay lenguas de primera y lenguas de segunda, que es un pensamiento muy arraigado. Bueno, por último, las causas de las migraciones entre islas, la mezcla, evidentemente, entre población, ya no había, después empezaron a haber familias mixtas, todo esto dificultaba la transmisión de la lengua de padres a hijos. Hubo un momento donde los descendientes de indígenas decidieron no transmitir la lengua a sus hijos. ¿Fue una decisión libre? Evidentemente no. Ya hemos hablado de todas estas causas que hicieron que al final la gente asumiera
se autorreprimiera su propia identidad y probablemente caería incluso en el autoodio. Cuando tu identidad solamente te trae problemas, no sirve para nada, se asocia con la barbarie, con lo peor, con la pobreza y con lo que tú no quieres ser, pues al final acabas odiando tu propia identidad. Y eso no solamente pasó aquí, sino que ha pasado siempre y sigue pasando, ¿verdad? A mí me gustaría leer, espero que vayamos bien de tiempo, un pequeño fragmento de Albert Memmi, que es un autor tunecino, que nos habla del fenómeno del bilingüismo, para un poco ponernos vamos a ver, en la mentalidad o en la situación de la época en que aquí existió ese bilingüismo, que era un bilingüismo totalmente desigual, donde una lengua iba a acabar imponiéndose sobre otra, que nos dice Albert Memmi, este es el caso de la época colonial, cuando Francia estaba en el norte de África, pero que bueno, se puede extrapolar en cierta manera a esta época, ¿no? Si quieres conseguir un trabajo, hacerse un lugar, existir en la comunidad y en el mundo, tiene que empezar por someter a la lengua de otros, los colonizadores, sus señores. La lengua materna es humillada y aplastada en el conflicto lingüístico en el que vive, y acabará por hacer suyo este desprecio objetivamente fundado. Empezará a suprimir por sí mismo esa lengua débil, a ocultarla ante los extranjeros, a solo parecer cómodo en la lengua del colonizador. En suma, el bilingüismo colonial no es ni un desfase donde coexiste un idioma popular y una lengua de purista, pertenecientes a un mismo universo afectivo, ni una simple riqueza políglota que se beneficiara de un teclado suplementario, pero relativamente neutro. Es un drama lingüístico. Y bueno, ya nos quedaría la última cuestión para ir terminando, es plantearnos la gran pregunta: ¿puede haber una continuidad cultural sin lengua? Es un debate muy interesante, que además dependerá probablemente de las percepciones, incluso de la sociedad en la que estemos hablando. Una lengua, normalmente cuando una sociedad todavía conserva su lengua y está en peligro de extinción, consideran que su lengua es fundamental para que la cultura siga existiendo. Sin embargo, en las sociedades donde ya han perdido su lengua, muchas veces la visión es diferente. Se suele considerar muchas veces que no hace falta una lengua para tener una identidad. De hecho, los canarios somos un ejemplo de eso, ¿no? Que prácticamente casi nadie se plantea que los canarios necesitamos una lengua para tener una identidad. Entonces es un debate que está muy vivo. Pero claro, en el caso de la cultura de los antiguos canarios, lo que tienen en cuenta, igual que en todas, que la pérdida de una lengua propia, si bien no siempre es algo definitivo, sí es un antes y un después, evidentemente. Había un lingüista que siempre lo comparaba con un ataque cardíaco. Decía, bueno, un ataque cardíaco a lo mejor no te mata, pero, hombre, te deja ya con achaques, ¿no? Ya no es lo mismo. Pero bueno, también es cierto que no siempre es algo definitivo, pero sí es verdad que es el primer gran paso a la asimilación, a la aculturación, cuando un pueblo acaba totalmente asimilado, y a la pérdida de la conciencia étnica. Es decir, los descendientes de indígenas llegó un momento donde empezaron a perder la conciencia de que descendían de esos indígenas, de generación en generación. Ya cuando evidentemente tienen unos nombres y unos apellidos hispánicos, porque la inmensa mayoría de los indígenas fueron bautizados con los nombres y apellidos de sus padrinos cristianos, cuando ya no hablas esa lengua, pasan las generaciones, incluso se oculta, ya no la ves en ningún lado, pues ya llega un momento donde se va perdiendo esa conciencia, ¿no? Sobre todo cuando hay una cultura de la ocultación, cuando la ocultas, ¿no? Probablemente incluso, si alguien lo sabía, dejó de decírselo a sus propios hijos, ¿no? Por último tenemos la gran paradoja de la lengua masía en Canarias, que es la vida inerte. Es una paradoja porque estamos hablando, algo inerte es algo muerto, pero estamos hablando de que hay una vida, es decir, la vida del sustrato. Sustrato es eso que nos queda, ¿no? Lo que también se le ha llamado en la lingüística tradicionalmente los guanchismos, que básicamente la mayor parte es toponimia, nombres de lugar, nombres personales, algún apellido, y el léxico, que lo tenemos por ejemplo en la flora, en animales, en algunos productos gastronómicos,
y en algunas otras palabras, en algunos adjetivos, etc. Todo ese sustrato es lo que se le considera que es una forma de vida inherente de la lengua al final. Y veremos por qué eso de alguna manera contribuye a la continuidad. Pero antes quiero leer el último párrafo de nuestro querido Juan de Betancourt Afonso, que hablaba, ya en finales del siglo XIX nos hablaba sobre que ya en aquel tiempo se estaban perdiendo estas palabras, que todavía seguimos perdiendo, ¿verdad? Y podemos pensar que es un fenómeno nuevo. No, ahora desde que la gente del campo empezó a migrar a la ciudad, pues empiezan a perder las palabras. No. Este fenómeno ya venía desde mucho antes, lo que nos hace pensar que el español que se hablaba en el siglo XVIII, esos guanchismos, había muchos más guanchismos de hecho. Cada siglo se van perdiendo más. Bueno, ya en el siglo XX ha sido una pasada, ¿no? Pero miren lo que nos decía ya a finales del siglo XIX Juan de Betancourt Afonso, que parece que este señor es de nuestros días. Decía: los términos guanches sobrevivieron y sobreviven. En esta lucha de exterminio no han muerto en 50 años las voces que oímos de niño. Hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Verdad es que se baten en retirada, que reculan y se hallan más arrinconadas. A la más modesta casita, donde se presenta un brasero de hierro, huyen los chiniques o tres piedras del hogar. El eslabón y la cerilla han asesinado a la juápara, como el sombrero al guapilete y la camisa al tamarco de pieles, la norja al tarambuche, el chameje, la gaite de jarán o torta de lecho. Hay que irlos a buscar en años calamitosos a los más ocultos breñales. Hasta el gofio, el sagrado gofio, combate a la desesperada al intruso pan. Parece que lo escribió ayer, ¿verdad? Sí. Y esto fue hace más de un siglo. Bueno, ya prometo que este ya es lo último, es el papel que curiosamente a partir del siglo XX hemos rescatado a los canarios. Este léxico lo hemos rescatado como un símbolo de identidad para la reconstrucción de la canariedad. Hablamos de reconstrucción porque, bueno, las identidades siempre están en construcción, y de reconstrucción porque en esta construcción pues muchas veces se recurre a algunos elementos que se han ido perdiendo y a veces se recuperan como es parte de este léxico. Por ejemplo, tenemos como la toponimia bilingüe, ¿no? En algunos lugares se han recuperado algunos topónimos, como el caso poco conocido, pero por ejemplo los llanos de Aridane es un topónimo recuperado. Se llamaba simplemente Los Llanos y se recuperó el nombre original. Hay mucha gente en La Laguna, por ejemplo, que opta por decir Aguere, o en Santa Brígida Tasaute, ¿no? Son recuperaciones toponímicas, que son elementos de identidad. También hay que tener en cuenta que el sustrato amazigh es el rasgo más original del dialecto canario, es decir, dentro del mundo hispanohablante, nuestra variedad del español, si el punto más original que tiene, aparte de los portuguesismos, son este sustrato amazigh, los guanchismos, ¿no? Y el rol que juega la identidad, que, bueno, utilizamos estas palabras, nombres de equipos de lucha como los guanches de Aruca, productos alimenticios, grupos musicales, medios de comunicación, todo lo que ustedes se puedan imaginar, tiendas de todo tipo. Los canarios hacemos uso de estos nombres. Igual que el tema de los nombres personales, los antropónimos, ¿verdad? Es probablemente la mayor recuperación que hemos hecho al día de hoy de este pasado, ¿no? Ya casi vamos a cumplir medio siglo desde que se empezaron a recuperar los nombres personales. Recordamos que a partir de los años 70 empieza esta recuperación y es algo que también no se ha valorado suficiente. De hecho, se ha hecho lo posible para desprestigiar estos nombres y lo han conseguido en parte. Y ha hecho que se hayan disminuido, pero bueno, seguimos resistiendo, ¿verdad? Pues nada, yo quería acabar simplemente dándole las gracias. No sé, creo que cumplo con el tiempo. Sí, vamos bastante bien, la verdad. Pues eso quiere decir que cada vez estoy
hablando mejor en la charla, porque si cada vez acabo antes, buena señal. Pues nada, si quieren, damos ahora un turno de palabras, ¿no? Pues si alguien quiere comentar alguna cosa, y muchísimas gracias por la atención.